Hola, ¿qué tal? Les habla Abraham Pech de la materia Modelos de Negocios en Internet. En esta breve introducción manejaremos un poco acerca o hablaremos un poco acerca de los conceptos de Internet. Hablaremos también, por otra parte, de la historia del Internet, algunos protocolos que son fundamentales para su utilización, así como la contratación o la explicación de proveedores de hosting y dominio. Inicialmente, y dando una breve introducción a a la historia del Internet, pues podríamos mencionar que el Internet se generó aproximadamente entre 1945 a 1950. Esa es la primera aparición de lo que vendría siendo los primeros principios del Internet, en donde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, denominado ARPA, generó una pequeña red denominada ARPANET. Hasta ese momento no se conocían protocolos, no se conocían ciertas informaciones que comúnmente o habitualmente estamos trabajando día a día. Sin embargo, pues fue la primera aparición que se realizó. El personaje que se encuentra a la derecha de la pantalla se conoce como Tim Berners-Lee, ese es su nombre, y este personaje fue el encargado de crear tres recursos principales que dieron paso a la evolución de lo que ahora conocemos como Internet. Dentro de los recursos principales que generó, lo primero es que generó el lenguaje HTML, es decir, el lenguaje marcado de hipertexto. Además, también generó un protocolo denominado HTTP, que básicamente es el protocolo de transferencia de hipertexto. Y también generó algunas estructuras denominadas URLs, que básicamente marcan la forma de cómo se debe escribir el nombre de un dominio dentro de Internet para poder acceder a sus recursos. Este personaje además fue presidente del W3C Consortium, que básicamente nos da algunas validaciones de lo que trabajaríamos ahorita como el W, por lo cual es también reconocido como el padre de la W. Hace un momento les comentaba que HTTP viene de las siglas del protocolo de transferencia de hipertexto y HTML también viene de algunas siglas del lenguaje de marcado de hipertexto. Pero bueno, ¿qué es el hipertexto? El hipertexto básicamente es un conjunto de recursos o de textos en donde se puede ir transfiriendo información o algunos componentes o configuraciones como podría ser lo que conocemos comúnmente o habitualmente como negritas, cursivas, subrayado, hipervínculos o enlaces, lo que sería imágenes, videos, etcétera, etcétera. Bueno, a todo eso es denominado hipertexto o hipermedia. Y dentro de esas hipertexto e hipermedia, pues Tim Berners-Lee encontró o definió el protocolo para que se pueda realizar esa transferencia y que todos los recursos lleguen al destino correctamente. Bien, cuando se creó en ese momento el protocolo de hipertexto, pues básicamente el objetivo principal era justamente realizar la transferencia de la información. Nunca se pensó en que el Internet tuviera un impacto tan exponencial y un crecimiento tan exponencial como lo ha tenido en los últimos años o como lo ha tenido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pues básicamente no se le dio el auge o no se le dio la prioridad a la parte de seguridad. De manera que, bueno, el hipertexto básica y exclusivamente se va a encargar, o el protocolo de hipertexto se va a encargar de transferir información de un lugar a otro, normalmente de dos computadoras, que una es denominada cliente, que es la que realiza la petición, y la otra es denominada servidor, que es la que provee de los recursos. Con el paso del tiempo, eh, se dieron cuenta que dentro de la información que se podía transferir, pues habían algunas informaciones sensibles, como podría ser, por ejemplo, datos de contacto o datos bancarios. Y
cualquier persona podía acceder o podría interrumpir o interferir esos datos y obtenerlos para algún mal. Es por ello que se generó una evolución del protocolo HTTP y básicamente se denominó HTTPS. HTTPS viene de las siglas de protocolo de transferencia de hipertexto, pero se le añade la S, que básicamente es la parte de seguridad. Bien, como bien dice en el párrafo de abajo, la principal diferencia entre HTTP y HTTPS es la seguridad, y esto se hace a través de algo denominado certificados de seguridad, que muy probablemente habrán visto como SSL. Un certificado de seguridad lo que hace es la función de poder encriptar o desencriptar la información, de manera que a pesar de que pueda ser interceptada o interrumpida la información, pues es muy difícil de leer ya que se encuentra encriptada, es decir, a lo mejor y lo que nosotros enviaríamos como un dato, una palabra o una letra a lo mejor y alguien lo podría ver si lo intercepta como un guión medio o un guión bajo. ¿Esto por qué es? Porque está encriptado. No sabríamos a ciencia cierta cuál es el mensaje correcto y pues es una de las cuestiones o es una de las partes que mejor trabajan dentro del Internet, sobre todo para las cuestiones de seguridad, la parte de encriptación. Para que una web funcione de mejor manera, pues normalmente se recomienda poder generar o tener instalado un certificado de seguridad. Y ese certificado de seguridad, como les comentaba, nos va a cifrar o encriptar las conexiones que existan entre el navegador, es decir, cuando ustedes usan Internet Explorer, Chrome, Firefox o algo por el estilo, hacia la petición que le realiza el servidor. De este modo, pues los datos están protegidos de mejor manera. Bien, si nosotros accedemos a cualquier navegador, a Chrome por ejemplo, podríamos encontrar una serie de páginas web en donde muy probablemente habrán visto que la mayor parte de las páginas cuenta con ese candadito. Este candadito básicamente nos está indicando que tiene un certificado de seguridad y prácticamente aquí nos dice que la conexión es segura. Bien, si ustedes le dan doble clic para poder acceder a la URL completa, podrán ver que dice HTTPS y prácticamente eso nos está garantizando que cuenta con un certificado de seguridad para poder trabajar. Sin embargo, si buscamos o si intentamos encontrar alguna otra información, como por ejemplo cosas como este tipo, pues puede ser que algunos de los sitios web que tengamos aquí no sean los más seguros. Bien, por lo que muy probablemente, en este caso, pues esta pantalla que puse también tiene un certificado de seguridad, pero a lo mejor y pueda acceder simplemente poniendo HTTP. Bueno, en este caso nos está redireccionando. Básicamente el sitio es seguro. Bien, si por alguna razón no pudiéramos acceder al HTTPS, pues entonces seguramente en esta parte, en donde se encuentra el candado, aparecería la leyenda no seguro. Por lo que, pues, cualquier persona con un poco de conocimientos de auditoría informática podría interceptar nuestros datos o los datos que escribamos dentro de algún formulario de contacto. Bien. Por otra parte, el Internet. Aquí les traigo un esquema de lo que normalmente sería para nosotros el Internet, que al final de cuentas para nosotros es totalmente transparente, pero prácticamente el Internet se compone de varios dispositivos entrelazados o interconectados unos con otros que nos permiten generar redes internas.
si observan de este lado, del lado derecho, podrán ver que hay un dispositivo principal denominado router y que este dispositivo principal denominado router va a poder permitir generar tres conexiones de red en donde nosotros podemos tener computadoras, celulares, tabletas, etcétera, 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 lo que podría ser bien, en este caso, una analogía a una red en el hogar. Es decir, cuando ustedes contratan una conexión a internet, seguramente ustedes tienen un dispositivo intermedio entre esta red 1 y este router, en donde es un módem que se les provee su proveedor de servicios de internet, que les va a permitir conectarse de manera intermediaria hacia este router principal que genera más redes. Bien, además de esto, pues bueno, al final de cuentas, cada router puede almacenar o puede distribuir cierta cantidad de redes. Por lo tanto, en realidad, para el Internet no existen dispositivos finales como podrían ser computadoras, como podrían ser teléfonos celulares o como podrían ser tabletas. Me explico. En realidad, lo que nosotros veríamos en Internet sería un esquema como del lado izquierdo, en donde se observan, al final de cuentas, las conexiones única y exclusivamente son entre routers o a lo mejor y señales satelitales o de otro tipo de señales inalámbricas, pero básicamente no existe en el Internet como tal las computadoras. Lo que nosotros hacemos cada vez que nos conectamos a Internet es que de una computadora mandamos la petición hacia el router y el router busca dentro de los otros routers, encuentra el destino y accede a la red secundaria. Supongamos, si yo quiero pasar de la red 1 a la red 2, a lo mejor en la red 2 está alojada una página de internet que yo quiero consultar desde la red 1, seguramente voy a tener que pasar por el router para poder encontrar la red 2. Al final de cuentas, el Internet se compone de un montón de routers o n cantidad de routers que están interconectados dentro de una red denominada WAN. Y bueno, básicamente cada una de las computadoras o cada uno de los dispositivos que nosotros tenemos dentro de este esquema tiene algo denominado dirección IP. Una dirección IP básicamente es un conjunto, permítanme un segundo, una dirección IP básicamente es un conjunto binario de 4 octetos o de 4 octetos binarios o lo que hace referencia a 32 bits. Esto es conocido como IP versión 4. Si nosotros no estamos acostumbrados a la numeración binaria, entonces seguramente se nos hará un poco complejo el poder leer esa dirección IP. Sin embargo, la podemos traducir a un conjunto de 4 números decimales. Que estos números decimales pueden ir en un rango desde el 0 hasta el 255. Entonces yo podría tener cualquier número que esté desde el 0 hasta el 255 y como les comentaba, son 4 números decimales. Por lo tanto, una dirección IP se va a componer de 4 números que puedan estar dentro de este rango. Ejemplo, una dirección IP podría ser una 192.168.1.3. Bien, si ustedes observan nuevamente son 4 números decimales que están segmentados y estos números decimales básicamente están dentro de este rango de actividades. A esto se le conoce como direcciones IPv4 y si nosotros hiciéramos la transferencia o si nosotros hiciéramos la conversión de estos números a números binarios, pues seguramente tendríamos 32 números que serían o ceros o unos, básicamente segmentados por este punto o por estos puntos de 8 en 8. Por eso son 32 bits. Ahora, si ustedes observan,
esta computadora, por ejemplo, puede tener una dirección IP como esta y tal vez dentro de mi red exista otro dispositivo, por ejemplo mi celular, en donde tenga una dirección IP tal vez como esta y tal vez también tengo una tableta en donde a lo mejor tenemos una dirección IP tal vez como esta. Entonces, si por alguna razón mi computadora se quiere conectar a mi tableta, pues lo que yo necesito hacer es saber cuál es la dirección IP de destino. Es decir, yo necesito conocer cuál es la dirección IP de mi tableta para que yo pueda conectarme hacia ella, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma red. Por lo tanto, si observan las direcciones IP, puede ser que sean un poco complejas, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a utilizarlas. Y es muy difícil que yo me pueda aprender, si no estoy acostumbrado, pues esta dirección para que yo pueda para trabajar. Bien, todas las computadoras dentro de Internet seguramente van a tener una dirección IP, por lo tanto, es muchísimo más sencillo que yo le diga que la computadora se llama google.com a que yo le diga que se llama 192.168.1.2, por darles un ejemplo. De manera que de esta forma es como trabajan algo denominado DNS. Un DNS, o cada vez que nosotros accedemos a una página de internet, en realidad nosotros estamos dentro de nuestra computadora y cuando yo escribo una página como google.com, lo que va a hacer la computadora es intentar buscar o intentar conectarse a algo que se denomina servidor DNS, y este servidor de DNS va a buscar dentro de toda su base de datos para poder encontrar la dirección IP y hacer la traducción. Lo que nosotros vemos como google.com no es más que una dirección IP. Una vez que esta dirección IP ha sido traducida, entonces se busca el sitio, y una vez que se busca el sitio por medio de su dirección IP, entonces nos devuelven los recursos del servidor. Bien, todos estos 4 pasos para los usuarios es totalmente transparente. Sin embargo, para la computadora pues es una serie de operaciones que hace cada vez que nosotros intentamos acceder a un sitio web distinto. Por darles un ejemplo, si yo accedo a mi terminal, perdón, si yo accedo a mi terminal, que para usted en Windows, por ejemplo, se denomina CMD, existe un recurso en donde yo puedo preguntarle a un servidor si está disponible. Ese recurso se denomina ping. Entonces, una de las herramientas, o en este caso la herramienta ping, me va a servir para poder saber si un recurso está disponible, pero nosotros lo vamos a utilizar en este caso para poder encontrar la dirección IP. Es decir, si yo escribo, por ejemplo, ping google.com, podrán observar que se hace un montón de letritas, cuanta cosa más, pero en realidad lo que a mí me interesa es esta parte de acá, donde dice from, y tenemos, como bien les mencionaba hace un momento, una estructura de 4 números decimales que se denominan dirección IP. Si yo esta dirección IP la copio y la pego dentro de un navegador, ustedes podrán observar que a pesar de que yo no la conozco, muy probablemente esto me va a llevar a google.com. Esto es por medio de los servidores DNS. Esto lo que hace el servidor DNS básicamente es traducir una dirección o un dominio hacia una dirección IP y traducir una dirección IP hacia un dominio. Tiene ambas operaciones de manera bidireccional. Es por ello que cuando nosotros trabajamos con un proyecto web, en realidad lo que vamos a necesitar son 2 cosas. La primera cosa es una computadora que se denomina servidor web, que me va a permitir almacenar todos mis archivos para que estén disponibles 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y aparte necesito de un servidor DNS que me va a permitir traducir la dirección IP de esta computadora en la dirección del nombre de dominio.
Y es donde existen o es donde entran los proveedores de hosting y dominio. Dentro de los proveedores de hosting y dominio más comunes se denominan, por ejemplo, GoDaddy, que seguramente es como de los más comerciales o a lo mejor y es de los que más podrán ustedes identificar. Sin embargo, no es el único, existen otros más. Algunos otros proveedores bastante buenos podrían ser Bluehost o podrían ser HostGator. Sin embargo, pues bueno, cada uno de ellos tiene cierta información o cada uno de ellos tiene ciertos planes que van diferenciándose uno del otro con ciertas características y cierto precio para poder trabajar. Tenemos una alternativa a estos tres que se denominan hospedando.mx, que básicamente son servidores que nos van a permitir realizar el proyecto que tenemos pensado para esta materia, ya que cuentan con las características básicas para poder trabajar. Bien, antes de que nosotros elijamos un proveedor tal cual en la vida cotidiana, es importante poder analizar cuál es el que me genera mejor beneficio a un menor costo. Entonces, siempre es importante el que nosotros realicemos un análisis de los proveedores de Internet que existen. Puedo entrar o puedo buscar GoDaddy, puedo buscar Bluehost y puedo buscar HostGator. Las páginas las voy a ir abriendo porque necesito que ustedes revisen cuál es el análisis que se puede trabajar. Aquí entré directamente a Bluehost y aquí puedo entrar a GoDaddy, en donde si nosotros nos podemos analizar, siempre nos van a decir que tienen planes de hosting y tienen planes de dominio, hosting y dominio. Y cada uno de esos planes de hosting y dominio pues tienen ciertas características. Como pueden observar aquí, también otra vez dominio y otra vez hosting. Y como pueden observar en HostGator también tendrán seguramente un hosting o solamente el dominio. Bien, ¿por qué los dividen? ¿Por qué no están juntos si los dos trabajan de la misma manera? Porque existen planes de hosting en donde puedo almacenar varios dominios. Entonces, a lo mejor, y yo tengo un plan de hosting que contraté hace un año, en donde puedo almacenar 4 o 5 dominios, pero solamente tengo un dominio y quiero rentar uno nuevo, entonces únicamente la opción sería rentar el dominio. Si por alguna razón no tengo ni hosting ni dominio, pues bueno, entonces tendría que pasarme a la opción de hosting siempre. Siempre en este caso, al iniciar con un nuevo proyecto, básicamente vamos a tener que rentar un plan de hosting, ya que no contamos ni hosting ni dominio. Si contáramos con algún hosting o contáramos con algún dominio, pues entonces solamente tendríamos que contratar lo siguiente. Voy a acceder a los planes de hosting de cada uno de ellos para que los podamos ir analizando. Algo muy importante también que necesito comentarles es que algunos proveedores dividen sus planes de hosting en hosting compartido, es decir, dentro de una computadora pueden existir n cantidad de dominios o de sitios web. Supongamos, por darles un ejemplo, a lo mejor y ustedes tienen un proyecto de florería.com, pero resulta que su vecino tiene un proyecto de ferretería.com y a lo mejor el vecino de al lado tiene otro proyecto que se llama zapaterías.com. Bueno, en un hosting compartido puede ser que los tres proyectos se encuentren dentro de la misma computadora. Eso no lo sabemos porque para nosotros es totalmente transparente. Sin embargo, cuando los hostings son compartidos, comúnmente compartimos los recursos de una computadora, como puede ser memoria RAM, procesador o disco duro, con varios proyectos. Los servidores VPS básicamente son servidores virtuales o servidores privados. También en una analogía, al final de cuentas, compartiríamos los recursos de
la computadora con los demás proyectos. El único cambio es que para nosotros sería todavía muchísimo más transparente la parte de esa compartición de recursos, ya que tendríamos asignados ciertos recursos que son totalmente fijos y que no van a cambiar. Y tenemos otra opción que es el hosting dedicado, que básicamente es una computadora para un sitio web o una computadora para un proyecto. Ustedes imagínense la cantidad de personas que acceden diariamente a Facebook o que en este momento están en Facebook o en Twitter o en Instagram o algo por el estilo. Muy probablemente serán miles o millones de personas que en este momento, mientras yo estoy hablando, están accediendo a Facebook. Entonces, esas peticiones, esas miles de peticiones que se hacen para que Facebook pueda trabajar, pues seguramente consumen muchos recursos, ¿no? Seguramente consumen mucha memoria RAM, mucho procesador, mucho disco duro, por lo tanto, pues necesitan grandes cantidades de memoria RAM o grandes cantidades de estos recursos para poder trabajar. Es por ello que cuando nuestro proyecto es un proyecto muy, muy grande, seguramente un servidor dedicado es la solución. Dentro de cada uno de estos tenemos propios planes. Me voy a pasar a la parte de compartidos porque son con los que vamos a estar trabajando, porque quiero ver o quiero que analicen básicamente los precios. Si observan, en algunos casos, por ejemplo, los precios están en dólares. Ejemplo, esto nos dice que el plan básico está aproximadamente en $3.95 al mes. Es decir, si tuviéramos que rentar esto por un año, entonces serían 3.95 por 12, cuando menos nos costarían $47.4. Obviamente esto no es... esto en la parte práctica no es real, ya que pues al final de cuentas también los proveedores utilizan ciertas estrategias de marketing. Puede ser que este precio me lo den a partir de 12 meses o puede ser que me lo den a partir de 24 o de 36 o de N cantidad de meses, o puede ser incluso que a lo mejor este precio me lo manejen solamente en el primer mes. Por lo tanto, es muy importante que cada vez que ustedes vayan a revisar o vayan a rentar un proveedor de hosting, pues tengan la certeza de que están rentando cada una de esas características y que entienden cada una de esas características. Bien, en principio, como les comentaba, observen, por ejemplo, en este plan básico solamente nos permiten un dominio, es decir, aquí solamente podría alojar a un solo proyecto. Sin embargo, a partir del Plus pueden observar que dice que son ilimitados, es decir, yo podría meter 1, 2, 5, 20, 50, los que se me ocurrieran, los que pudieran alcanzar dentro de este sitio web. Pasa lo mismo para este plan y pasa lo mismo para este plan. Después de eso nos dicen del disco duro, nos hablan del disco duro, nos dicen que el almacenamiento van a ser en discos duros de estado sólido, que son la nueva generación en donde la velocidad es un poco más rápido, pero aquí solamente nos permiten 50 gigas de almacenamiento. Sin embargo, a partir de los demás planes, el almacenamiento es ilimitado. Para cada uno de ellos tiene un ilimitado ancho de banda, que básicamente el ancho de banda nos dice la cantidad de transferencia que vamos a realizar día a día. Ejemplo, normalmente las cuotas son mensuales, entonces eh, puede ser que algunas, puede ser que en algunas veces que ustedes hayan accedido a un sitio web, les haya aparecido una imagen, les haya aparecido la página más o menos con una imagen de esta forma, en donde dice que se ha excedido el ancho de banda de nuestro sitio web. Bien, acá pueden ver que dice se ha excedido el ancho de banda de nuestro sitio web. ¿Esto por qué? Porque se transfirió más o se transfirió la cuota que nos dio
o nos definió nuestro proveedor de hosting. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Aquí tendríamos dos alternativas. La primera alternativa es ponerme en contacto con el proveedor y decirle, oye, necesito más ancho de banda para que mi sitio web esté disponible, y seguramente me tendrían que tener un cargo adicional. O la segunda parte, pues es simplemente esperar a que termine nuestro plazo de vencimiento, y no, después de que termine el plazo, pues simplemente se va a reiniciar los contadores y nuestro sitio web ya quedaría desbloqueado. Desventajas de esto es que si yo excedí mi ancho de banda en el día 15 de mi periodo, pues seguramente tendré que esperar unos 15 días más hasta que automáticamente se desbloquee para que esto suceda. Entonces es súper importante que cuando ustedes revisen algún proveedor, pues esta característica siempre esté como ilimitada. Como pueden observar también aquí, nos dicen que nos dan un certificado de seguridad SSL gratuito. Esto es súper importante ya que no todos los proveedores lo ofrecen. Algunos proveedores sí nos los ofrecen, pero algunos proveedores no nos ofrecen en todos los planes. Por ejemplo, si observan aquí, la única característica en donde aparece es en este plan. Sin embargo, si os observan aquí, aquí se aparece en los tres planes, y pasa exactamente lo mismo acá, aparece en los tres planes. Bien, esto es súper importante y depende de cada proveedor. Y los demás, pues básicamente son características adicionales que ya dependerán de qué tanto necesitamos esas características. A lo mejor y no son características las que las vamos a ocupar, o a lo mejor y si son características que vamos a ir ocupando de acuerdo al proyecto que tenemos generado. Eso depende de cada proyecto, porque cada proyecto es totalmente distinto. Algo importante de acá es, como les decía, dice que hay un dominio incluido, y dice que esto nos permite parquear hasta 5 dominios y 25 subdominios. Y si observan acá, nos dice que son ilimitados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este caso, por ejemplo, nos dice que si tenemos tres proyectos totalmente distintos, pues tal vez en esto yo puedo parquear o yo puedo hostear automáticamente mis tres proyectos, o mejor dicho, podría realizar el almacenamiento o el hosting de los tres proyectos dentro de mi mismo plan, sin tener que rentar un plan por cada proyecto que tengo hecho. Ahora, hablando de la parte de los subdominios, muy probablemente, a lo mejor, y ustedes se habrán dado cuenta que si acceden, por ejemplo, a facebook.com, o si acceden, por ejemplo, a google.com, en realidad estas cuestiones que ustedes tienen aquí se denominan nombres de dominio. Bien, sin embargo, existen algunas otras empresas, como por ejemplo, supongamos miempresa.com, que a lo mejor y en miempresa.com yo estoy almacenando mi sitio web como tal, pero aparte tengo un sistema de ventas. Por lo tanto, mi sistema de ventas no quiero que forme parte de mi sitio web, así que lo puedo almacenar en un subdominio. Ejemplo, a lo mejor y podría poner algo como ventas.com. Bien, esto es un subdominio de lo que sería mi dominio principal. O a lo mejor y tengo un CRM, por lo tanto sería crmmiempresa.com. Al final de cuentas cuenta como si fuera un directorio totalmente independiente, en donde puedo almacenar aquí mi sistema y en la otra parte poder almacenar mi sitio web o lo que estoy ocupando. Básicamente a eso se refiere la parte de subdominios. Y nos dice que son ilimitados, de manera que, pues bueno, podemos tener n cantidad de subdominios, a pesar de que en este plan, por ejemplo, única y exclusivamente podamos tener un dominio. Dada esta explicación y para poder concluir con esta parte, lo único que necesitaría mostrarles es que nuestro proveedor de servicios de Internet que vamos a ocupar, perdón, nuestro proveedor de hosting de dominio que vamos a ocupar por el momento se llama Hospedando. Bien, si ustedes gustan, si ustedes quieren o conocen de algún otro proveedor, pues están en toda la confianza para poder trabajar con ellos. Este es un proveedor que he trabajado en momentos anteriores y que básicamente conozco más o menos cómo es el proceso, por lo que sería una buena guía para el trabajo. Bien,
Como pueden observar, también aquí tenemos lo mismo, tenemos hosting, tenemos dominios, y este proveedor en específico nos marca una nueva opción que se denomina planes reseller. Un reseller básicamente es un plan en donde a muy grandes rasgos lo que ustedes harían si contratan un plan como esto es que ustedes podrían revender o podrían rentarle a alguna persona que esté con su proyecto web como si ustedes fueran los proveedores, de manera que para la otra persona o para su cliente, hospedando sería totalmente transparente, hospedando no existiría, el proveedor básicamente serían ustedes. Esto es con el objetivo nuevamente de que puedan generar un ingreso extra de acuerdo al plan o al modelo de negocios que ustedes estén ocupando. Me voy a pasar a la parte de planes de hospedaje, y dentro de planes de hospedaje van a poder observar que básicamente tenemos otra vez varios planes, ¿no? Cada quien tiene sus propios planes y cada quien tiene las características que es importante que revisen antes de. Si observan, esta característica es muy importante y nos dice que nos van a registrar un dominio gratis siempre y cuando para este plan el dominio termine en .com, o para estos planes el dominio termine ya bien sea en .com o en .com.mx, cualquiera de los dos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo, yo rento el dominio miempresa.com, seguramente aquí en esto no me lo cobrarían, o estaría incluido dentro de este precio. Sin embargo, si rento un miempresa.com.mx con este plan, aquí me cobrarían esto que sería del hosting más el dominio. Y pasa exactamente lo mismo con los demás planes. Si yo rento, por ejemplo, este plan, pero quiero un miempresa.org, pues seguramente aquí o en los demás también me cobrarían el precio más la cuota por el dominio. ¿Bien? Para este momento lo que vamos a hacer es que vamos a contratar el más básico. Como les comentaba, una de las características importantes de los sistemas es que los sistemas deben ser escalables y toda la infraestructura también debe ser escalable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando estamos iniciando con un proyecto, en realidad no es que no nos importe, pero no es tan necesario el que tengamos los mejores recursos o tengamos los recursos más caros, porque al final de cuentas probablemente no vamos a ocupar todos esos recursos. Bien, por lo que la recomendación importante siempre es empezar de un punto bajo, por así decirlo, y conforme a las necesidades que tiene nuestro proyecto, ir escalando, ya bien sea a otros planes o tal vez a otro tipo de hosting, como podría ser un hosting dedicado o un hosting VPS. El proceso es muy sencillo, el proceso básicamente es darle clic a la opción de contratar. Nuevamente me voy a pasar desde el inicio para poder verlo desde el principio. Lo primero que hice desde hospedando fue entrar al apartado de hosting, y en el apartado de hosting planes de hospedaje, y dentro de planes de hospedaje lo primero que hice fue seleccionar el inicial libre. Una vez que selecciono el inicial libre, lo primero que me dice es 3 opciones. Para nuestro caso siempre vamos a elegir la primera opción, que es registrar un nuevo dominio, ya que estamos dando por entendido que ustedes no tienen ningún dominio ni ningún hosting, por lo tanto voy a seleccionarlo. Y aquí en este campo básicamente van a intentar seleccionar o van a intentar crear o buscar un dominio que la recomendación es que sea corto, pero además que sea bastante identificativo de su proyecto. Por ejemplo, si yo tengo una empresa en donde vendo papas a la francesa y papas fritas, y mi nombre de empresa se llama Mis Papitas, pues seguramente lo primero que haré será buscar Mis Papitas. Ahora, muy importante, como recuerdan o como deberían de recordar, nos decía
que el dominio tiene que ser .com para que no los cobren, así que voy a intentar buscar uno que sea .com y le doy comprobar. Aquí me dice comprobar disponibilidad y me dice que mis papitas no se encuentra disponible. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Observen esto, mis papitas no se encuentra disponible, sin embargo, mispapitas.com.mx sí se encuentra disponible, nada más que al precio de mi hosting le tendría que añadir 128.45 pesos de el precio de mi dominio. Entonces, la otra recomendación básicamente es que yo pueda intentar buscar una alternativa, a lo mejor y pongo algo como mis papitas Cancún y voy a volver a hacer la comprobación a ver si eso sí está disponible. Como pueden observar, aquí me dice felicidades, mis papitas Cancún sí está disponible, bien, y pues básicamente me dicen que si quiero continuar, importante. A pesar de que acá dice que el .com vale 164 pesos, esto es por el registro, pero como nuestro plan nos lo incluye, no le vamos a dar a añadir acá, sino que nos vamos a pasar a la parte de abajo donde dice continuar. Una vez que dice continuar, aquí podrán observar que, como les comentaba hace un momento, pues bueno, las empresas tienen su propia estrategia de marketing en donde nos dicen que el hosting, voy a abrirlo en otra pestaña para que ustedes puedan observar. Nos dicen que el hosting en este caso vale 299 pesos, pero estos 299 pesos son masiva y aparte única y exclusivamente son por el primer año. Seguramente en el segundo año esto variará, pero por el momento, pues bueno, dicen que son 299 más IVA. Sin embargo, aquí nos podemos dar cuenta que esto es un poco distinto. ¿De dónde sale esa diferencia o de dónde sale estos pasos? Pues bueno, aquí nos dicen también que los precios promocionales aplicarán hasta el final. Bien, entonces es importante ir seleccionando, por ejemplo, nuestro ciclo de facturación, si queremos que sea anual o si queremos que sea cada 2 años. Y aquí nos dan algunas cosas que también son importantes que verifiquemos. Ejemplo, nos dice que si los emails los queremos una protección anti-blacklist, que es una lista negra. Resulta que dentro de las opciones que tenemos o dentro de las configuraciones o políticas que tenemos al rentar un nombre de dominio, nos dicen que no podemos enviar aproximadamente 150 correos por hora o más de 1000 correos por día desde nuestro dominio. Pero si por alguna razón pues desconocemos de esto y justamente hoy se nos ocurrió lanzar las promociones y tengo una base de datos de 200 personas y probablemente le quiero enviar mis promociones por correo a 200 personas, pues seguramente el servidor me va a estar eh, detectando eso como si fueran envíos sospechosos o envíos de spam y seguramente me banearían o lo que sería lo mismo, me agregarían a una lista negra. Esto lo que hace es que intenta protegerte de esas listas negras. Importante, dice protección, no nos está asegurando que no podamos entrar a esas listas negras. Simplemente es una protección adicional. Recuerden que al final de cuentas todo conlleva un riesgo, por lo tanto no nos lo pueden garantizar al 100%, pero bueno, es un servicio adicional que cuesta 29 pesos o le podemos decir no gracias. Pasa exactamente lo mismo con un filtro anti-spam. Nuevamente, esto es una simple protección, no significa que no me vayan a llegar spam, sino que muy probablemente el número de spam que me va a llegar pues va a ser menor al que me llegaría si no lo tuviera. Y esto tiene 149 pesos anuales. Aquí de ustedes dependería si lo añaden o no lo añaden, al menos para este caso que son proyectos didácticos, pues le vamos a decir que no los vamos a añadir y le damos continuar. Observen cómo bajó el precio, obviamente al seleccionar el no gracias.
Ahora, nos aparecen otras cosas importantes. Estas cosas importantes yo les recomendaría que sí añadan estas dos y la de en medio dependería de ustedes si las quieren añadir o no. Esta protección de ID básicamente es el proteger sus datos a la hora de estar realizando el registro de compra. Cuando ustedes realicen el registro de compra, seguramente van a tener que poner su nombre, su correo, su teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, existen algunas herramientas que nosotros podemos ocupar. Una de las más famosas se denomina Whois, en donde si yo pongo alguna dirección, por ejemplo un IDMX, pues aquí me pueden aparecer un listado de cierta información importante. Dentro de esta información importante, pues bueno, si ustedes no tienen esa protección de ID, lo más probable es que acá vaya a aparecer su correo, su número telefónico o lo que hayan registrado dentro de esta información. Bien, entonces si cuentan con esa protección, lo más probable es que en algunos casos nos aparezca que esta información está protegida, como pueden observar aquí. Nos dice que esta información está protegida y a pesar de que nos aparece información, pues como tal no nos aparece información de la persona o del registro que se hizo. Este tiene un costo adicional de 119 pesos, por lo que nuevamente para este caso no es necesario que lo agreguen, pero sí es importante que conozcan para qué sirve. Le damos continuar y aquí pueden observar, por ejemplo, que de los 429 pesos se hizo un descuento y ese descuento quedó en 299 pesos. Sin embargo, se le aplica el porcentaje del IVA y cuánta cosa más, de manera que los 299 pesos nos van a quedar en 353.8 pesos. Y básicamente una vez que ya tenemos esto, entonces podemos comprar. Para poderlo comprar tenemos dos opciones. La primera es que ya estemos registrados dentro del sistema o la segunda es que rellenemos este formulario con los datos de facturación y algunas informaciones adicionales. Una vez que ya ustedes hayan generado toda esta información, por favor, es súper importante que guarden este password. Es importantísimo que guarden este password porque van a poder acceder a un área de clientes que después nos va a servir en caso de que necesitemos soporte técnico para este proyecto. Para poder finalizar con esta parte, los detalles de pago, como pueden observar, pueden ser por tarjeta de crédito, débito o PayPal, puede ser por depósito bancario o incluso puede ser por pagos en tiendas como 7-Eleven, Walmart, Farmacias del Ahorro, Extra o Paynet, siempre y cuando le hayan dado que han leído los términos y condiciones y políticas de privacidad. Hasta este momento me voy a quedar. La actividad para esta primera sesión, la actividad de entrega, va a ser lo siguiente. Lo que ustedes van a tener que entregar para esta sesión es la renta del hosting y dominio dentro de Hospedando. Algo importante que cabe mencionar es que va a ser opcional. Es decir, pueden ocupar algún otro proveedor que ustedes quieran o si conocen a alguna persona que les provea de hosting y dominio, también con toda confianza pueden usarlo. En dado caso de que no, pues la alternativa es Hospedando. Lo que yo necesito básicamente es que ustedes cuenten con un hosting o con un dominio para poder realizar su proyecto. Una vez que ya realizaron este hosting y este dominio, les van a llegar una serie de correos electrónicos a su bandeja de entrada. Por favor, es importante que se creen un correo electrónico por equipo. Esto es súper importante. Por favor, no utilizar correo personal de algún integrante. Y esto es porque después es medio complicado cuando les llega alguna información y pues no la pueden validar porque no tienen las contraseñas o los accesos necesarios. Entonces, por favor,
crear un correo electrónico y con ese correo electrónico, de hecho, esto va a ser la primera actividad, crear un correo electrónico, y la segunda actividad sería la renta, para que puedan poner el mismo correo electrónico y ahí tengan acceso todos los integrantes del equipo. Después de ello les va a aparecer una serie de correos electrónicos que les llegarán. El último correo seguramente va a tener una leyenda como activación de cPanel y FTP. Bien, y si muy probablemente va a tener información referente al cPanel y al FTP. Por favor lo van a guardar porque dentro de esto les va a venir unos accesos de usuario y contraseña. Es súper importante que ustedes vayan creando. Otra de las actividades importantes es crear un documento en Excel o Word o donde ustedes gusten, en donde van a almacenar o van a ir registrando los usuarios y las contraseñas de su proyecto. Es importante mencionarles que van a tener un montón de usuarios y un montón de contraseñas, por lo que es necesario que todos lo guarden para que todos tengan la información correspondiente. Me explico. Hace un momento les decía que cuando aquí iban a crear aquí les pedía crear un usuario y una contraseña, que aquí está la contraseña. Bueno, esta contraseña les va a servir para su área de clientes. Sin embargo, una vez que ya salieron de su área de clientes, cuando ya tengan activo el servidor, pues van a tener una contraseña para cPanel y una contraseña para FTP. Y conforme vayamos avanzando, seguramente vamos a tener más contraseñas, por lo que es importante que todas las contraseñas las tengan a la mano para poder trabajar más fluido, lo más fluido posible. En, en la, para la plataforma, para la entrega de esta semana de la plataforma, básicamente me van a subir un documento en Word que contenga una hoja de presentación, el nombre del proyecto, la URL o dominio que hayan rentado y sus usuarios. ¿Vale? Básicamente esas son las actividades que vamos a realizar para esta semana, por lo que es importante que las vayan generando lo antes posible. Algo muy importante que se me estaba pasando comentarles es que los proveedores de internet, los proveedores de hosting y dominio pueden tardar hasta 48 horas de días o 2 días hábiles para validar los pagos y activar el servicio. Entonces es súper importante que tengan esta información o intenten generar esta información lo antes posible, ya que tienen que validar que esto esté funcionando antes de realizar su entrega. Si tienen alguna duda, si tienen una pregunta, estoy a sus órdenes y por el momento sería todo para esta primera sesión. Saludos.